Hola, buenas noches para todos. Mil disculpas nuevamente por nuestro retraso, pero la verdad es que últimamente hemos tenido un poquito de problemas en la parte técnica, en la conexión y bueno, y en el audio. Pero bueno, ya estamos aquí como nuestro espacio de salud y conciencia, como todos los jueves cada 15 días, y hoy con un nuevo tema. En esta ocasión, pues como ustedes se dieron cuenta, la semana pasada tuvimos un tema de coaching del ser. Vamos a seguir más o menos con la misma línea para que vayan como entendiendo un poquito todo este tema del coaching que está tan de moda, pero que queremos pues como enfocarnos en ciertos acompañamientos de coaching que son muy profesionales, que son trabajos muy bien hechos y que apoyan todo este trabajo que hacemos los profesionales de la salud, no solo los médicos, los psicólogos también, y es darles como una idea de ese coaching que realmente puede apoyar mucho nuestros procesos de vida en salud, no solo salud física, salud mental también. Y vamos a hablar precisamente hoy con una invitada que tenemos que trabaja otro tipo de coaching diferente al que hablamos la semana pasada. Entonces, bueno, para no alargar las cosas, ya vamos a dar inicio a nuestra charla de hoy y a presentarles nuestra invitada. Prácticamente la charla va a hablar un poquito de ese arte, del arte de rediseñar nuestra vida. Se llama el coach ontológico. Vamos a entender qué es esa palabra que es ontológico esta noche. Y vamos a entender también cómo es tan importante trabajar la parte del lenguaje, ¿sí? Porque es tan importante cuando uno trabaja con una persona y empieza a hacer un proceso de cambio, hay que hacer un cambio en todo sentido, ¿no? En la parte de pensamiento, en la parte de los actos, de las emociones, de la expresión verbal. Y pues hoy nos va a acompañar una querida amiga con la que hicimos alguna charla en su canal hace poco. Y ella es Carolina Olarte. Voy a comentarles un poquito de la hoja de vida de Carolina Olarte. Ella hace coach ontológico actualmente. Ella es facilitadora de procesos de transformación personal y pues precisamente ella está esta noche para acompañarnos en este tema tan interesante. Entonces vamos a invitar a Carolina a que nos acompañe esta noche. Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo? Hola Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto estar por aquí hoy acompañándote. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, tuvimos problemas hoy con el tema técnico un poco y pues Carolina tenía una presentación para nosotros, pero creo que nos va a tocar trabajarla más bien como una charla para que las personas entiendan un poquito el tema del coaching, que hablaba yo con las personas que ya se están conectando, que son varias, ya vamos a irlas saludando de estos temas del coach que están tan de moda, Carolina, que tuve un invitado la semana pasada precisamente del coaching del ser, ¿sí? Que es otro tipo de coaching muy interesante también. Y el tema de hoy ya va a ser más sobre un coaching que se llama coaching ontológico, que es el que tú trabajas. Y sé que haces un trabajo muy bonito, muy integral con los pacientes y con tus clientes. Y que es importante pues para que apoye todo el trabajo de muchos profesionales de la salud, porque lo que vemos muchas veces es que nosotros los médicos, o por lo menos el médico que trabaja en las entidades públicas de salud, no tiene un tiempo de educar a sus pacientes, no tiene un tiempo de hacerle un acompañamiento. Lo mismo los psicólogos, ¿no? Los psicólogos en las EPS realmente no tienen el tiempo adecuado para hacer una terapia, una psicoterapia que realmente genere un impacto en esos pacientes que necesitan tanto de ese apoyo. Y precisamente están saliendo este tipo de personas que como tú se han formado para desarrollar ese acompañamiento en muchas áreas que tú nos vas a explicar hoy esta noche y que es un trabajo bien valioso, bien importante. Mira que a veces yo no veo resultados muchas veces con la psicoterapia convencional que trabajan en las entidades de salud, en las EPS pues estamos hablando de Colombia, pero yo sé que así es a nivel mundial, en otros países también el tiempo que tienen los médicos, los profesionales de la salud es muy limitado. Ujú. Entonces, realmente a veces es mucho mejor una buena terapia de coach con un coaching que haga una terapia bien integral, que se tome su tiempo,
a una psicoterapia convencional que realmente muchas veces no soluciona muchos temas, o también incluso un manejo pues que haya con educación en salud, que es lo que muchas veces los médicos no están trabajando en el sistema de salud convencional. Entonces, bueno, ya para empezar, vamos a saludar a unas personas que se han conectado. Bueno, Elsa Bardales, como siempre, muy puntual. Miriam Pérez, María Yolanda Rodríguez. Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por esperarnos. Últimamente hemos tenido varios problemas técnicos, pero bueno, eso lo vamos a ir solucionando. Bueno, pero ya para empezar, Caro, yo quisiera preguntarte qué es qué significa esa palabra ontológico. Claro que sí, Richie. Bueno, primero buenas noches a todas las personas que se van uniendo a esta conversación y a las personas que nos vean después la grabación. Es un gusto estar aquí y pues soy feliz de compartir estos temas que me apasionan y que yo pues digamos que antes de querer facilitar o acompañar a alguien en su proceso de transformación es porque yo lo he experimentado en mi vida y he visto los cambios y las transformaciones en mi vida. Y esto del coaching ontológico a mí me parece una herramienta preciosa. Yo no la conocía la conocí hace alrededor de unos 7 años que entré a una escuela de liderazgo, un entrenamiento de liderazgo y ahí conocí a mi maestro y a mi mentor en coaching ontológico que se llama Hernán Hueso. Y desde ese momento me fasciné con la estructura, digamos, con la dinámica que propone esta disciplina del coaching ontológico. Básicamente suena un poco extraño la palabra para los que no están como muy familiarizados, pero la ontología básicamente es una concepción que viene de la filosofía y la ontología se refiere al ser, ¿no? Onto significa ser, logia o logía es estudio, entonces básicamente es el estudio del ser. Y el coaching ontológico se basa en una disciplina que es la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje entonces va un poco más allá y lo que busca la ontología del lenguaje es entender, interpretar al ser. ¿Qué es el ser y su relación con el lenguaje? Y cómo nosotros, los seres humanos, desde el lenguaje construimos ese ser, construimos quiénes somos, qué tipo de ser estamos siendo, cuál es esa forma de ser que estamos, digamos, construyendo cada día y mostrándole al mundo y usándola para relacionarnos con las otras personas, con el entorno, etcétera. Entonces es una filosofía muy linda, la ontología del lenguaje fue creada o fue como diseñada o fue como la sumatoria de diferentes miradas desde la filosofía, desde la biología, con un biólogo maravilloso que falleció hace un par de años, que fue Humberto Maturana, que fue un biólogo chileno, si mal no recuerdo, chileno, con unas propuestas muy interesantes de la visión del ser humano, del ser, del conocimiento, del aprendizaje. Y también tiene elementos de otros filósofos como Nietzsche y otros filósofos de diferentes campos. Entonces, un filósofo chileno llamado Rafael Echeverría fue el que, digamos que unió diferentes elementos de estas miradas y lo fusionó o lo organizó, lo estructuró en la ontología del lenguaje. Y el coaching ontológico, que es el coaching en el que yo me formé, se basa en la ontología del lenguaje. Entonces, es básicamente eso, como la ontología del lenguaje plantea que los seres humanos somos seres lingüísticos, que somos seres que vivimos y nos movemos y nos transformamos y nos construimos a partir del lenguaje. Porque si tú te fijas, Richard, y a las personas que están conectadas escuchándonos, todo el tiempo estamos haciendo uso del lenguaje, todo el tiempo estamos en alguna conversación, bien sea en una conversación pública, digamos, externa, como la estamos teniendo tú y yo acá, o cuando yo voy a conversar a la oficina con mis compañeros de trabajo, converso con mi amiga cuando me siento a tomarme un café, pero interiormente estamos todo el tiempo conversando con nosotros mismos y esas las conocemos como conversaciones privadas. Y fíjate que todo el tiempo estamos conversando con nosotros mismos porque el cerebro, la mente, está todo el tiempo en procesos de pensamiento. Entonces, la ontología del lenguaje va a, bueno, ¿cómo están siendo esas conversaciones? ¿Cómo está siendo tu lenguaje? ¿Qué lenguaje estás usando? Porque con base en el lenguaje en que estás usando, estás construyendo básicamente la persona que eres. Y fíjate que esto es algo pues, que lo veo mucho en las personas que acompaño y en mí y en todos los seres humanos, que
la mayor parte del tiempo nos sucede que estamos hablándonos desde lugares negativos, desde lugares a veces autodestructivos, ¿no? La forma en que nos hablamos, cómo me hablo yo cuando me miro al espejo, cómo me hablo yo después de que me sucede algo en la oficina, digo, pero es que yo tan bestia, yo tan bruta, porque hice esto, siempre me pasa lo mismo, es que siempre me hacen lo mismo, es que no sé qué. Esas conversaciones están reforzando todo el tiempo mi identidad, esa identidad de quién soy, qué persona estoy siendo, cuál es ese ser que estoy Sí. construyendo cada día. Entonces, por eso es tan importante el lenguaje, cómo lo usamos, tanto el lenguaje público en esas conversaciones que tenemos con otras personas y las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que muchas veces, la mayor parte del tiempo, resultan ser las que más determinan pues nuestros niveles de felicidad o nuestros niveles de insatisfacción y de sufrimiento. Entonces, básicamente, así como haciendo un resumen macro, de eso se trata. Oye, muy interesante porque mira que realmente pues la mayoría de personas estamos constantemente con pensamientos mecánicos, ¿no? Esa formación del pensamiento es algo mecánico que viene pues obviamente se ha formado pues por la cultura, por la familia, por lo que vemos en la sociedad, por lo que vemos en los medios de comunicación y vivimos todo el tiempo repitiendo esas cosas de una forma mecánica y ese lenguaje que utilizamos con nosotros precisamente nos está enfermando, ¿no? Las personas no son conscientes de eso, no observan sus pensamientos, sus palabras, la forma de hablar, ¿sí? Y yo pienso que ahí radica muchos de los problemas del estrés actualmente, de esa rumiadera constante de pensamientos y ese lenguaje que utilizamos con nosotros mismos. Yo lo que veo es que esto es una herramienta valiosísima, de pronto muy parecida de pronto a algunas terapias de psicología, de esa psicología que se llama cognitivo-conductual, que tiene que pues trabajar ya todo ese Sí. proceso del pensamiento, de la conducta, de la acción, que yo creo que muchos de nosotros necesitamos, porque tenemos un tema de amor propio, creo que gravísimo, grandísimo, ¿no? O sea, así como nos tratamos a nosotros, muchas veces terminamos tratando de los demás. Entonces, prácticamente tú les enseñas a que ellos cambien y elaboren ese proceso mental de ese diálogo interno y que eso también se manifieste afuera. Sí, exactamente, Richie. El proceso de coaching es básicamente un proceso de desaprender y reaprender. Es desaprender esos patrones lingüísticos conversacionales que tú traes desde tu infancia, como tú Sí, decías, desde esos condicionamientos familiares, sociales, culturales, que tú tienes que ser así, que tú eres así, ¿no? La niña o el niño que desde chiquito le están diciendo, no, no le hable porque es que la niña es tímida. No, 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 no la mira a los ojos porque es que la niña es penosa. Pues la niña crece con esa narrativa, escuchando toda la vida es que yo soy penosa, pues claro, esa niña o ese niño cuando llegan a la adultez, pues ¿quién es? Es un ser penoso, se comporta y actúa de acuerdo a esa dialéctica, a esa narrativa que escuchó y que ella misma se la creyó, la instauró en su inconsciente y la reproduce tal cual porque es que el cerebro pues lo programaste para eso y eso es lo que vas a obtener. Entonces cuando llega a la adultez esa persona tiene dificultades para relacionarse, para entablar relaciones, pero porque tiene esa narrativa. Entonces, en el proceso del coaching, lo que se busca es justamente desaprender esas narrativas, esos discursos, esas construcciones lingüísticas que habías hecho sobre ti y generar unas nuevas conversaciones, transformar esa forma en que te relacionas con tu ser y con tus conversaciones internas. Y eso tiene que ver, por supuesto, con las creencias, ¿no? Con qué creencias has venido alimentando y qué creencias están determinando tu vida, ¿no? Todos tenemos nuestro sistema de creencias que es la base de esa identidad. Es que yo soy una persona perezosa, es que yo soy una persona impuntual, es que yo soy una persona amigable. Todo eso es basado, esa identidad está basada en las creencias que hemos venido con, alimentando y alimentando, pues por supuesto con la repetición. Entonces el proceso del coaching lo que busca es ir a esas creencias, identificarlas primero, porque como tú decías, Richie, el 95% de nuestro pensamiento es inconsciente. Imagínate, solamente tenemos un 5% de conciencia. sí, El resto de pensamientos y de todo lo que hacemos, de las acciones, las conductas, las reacciones son inconscientes.
Entonces, el primer paso es justamente hacer conciencia. Oiga, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué dije esto? Y ya cuando empezamos a hacer conciencia, podemos primero deconstruir y luego reconstruir o reaprender nuevas formas de hablarnos, nuevas formas lingüísticas, usar un lenguaje nuevo, un lenguaje que construya a esa persona que yo quiero ser. Si yo tengo la identidad de que soy una persona perezosa, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para dejar de ser esa persona perezosa? Pues empezar primero a cambiar mis conversaciones y accionar en coherencia con esas nuevas conversaciones, con esos nuevos discursos. Y eso va a hacer que con el tiempo yo deje de ser una persona perezosa y me convierta en una persona activa, diligente, disciplinada, lo que sea. Entonces es como eso, es como ese proceso de reaprender y de cambiar. Hay un concepto muy lindo y es dentro del coaching ontológico que es la teoría del observador. Básicamente nos propone que todos somos un observador. Yo Carolina, tengo un observador, soy un observador y estoy siempre observando lo que me sucede. Ese observador está todo el tiempo interpretando, está como recibiendo los estímulos, las señales, lo que dicen los otros, lo que dicen las noticias, lo que sucedió, lo que me dijo el vecino, y mi observador está todo el tiempo haciendo juicios, interpretaciones. Claro, este tipo me dijo esto, debe ser porque es que me va a tumbar. Mi marido llegó tarde porque es que debe ser que está por allá, ¿no? Poniéndome los cachos. Y Sí, hacemos siempre interpretaciones, ese observador está siempre haciendo interpretaciones a través del uso del lenguaje y esas interpretaciones son las que condicionan nuestra vida, esas son las que nos llevan a tomar decisiones y a actuar de la manera en que actuamos. Entonces, el coaching ontológico lo que busca es ir a esas interpretaciones. ¿Qué tipo de observador estás tú, Ricardo, siendo hoy? ¿Estás siendo un observador que mira con conciencia las cosas o que las ve de acuerdo a lo que te sucedió hace 20 años de un dolor que no has sanado? ¿Qué estás viendo de tu mundo? ¿Qué estás interpretando? Porque de acuerdo a ese observador que estás siendo, son los resultados que estás obteniendo a nivel laboral, de relaciones, profesional, emocional. Entonces el coaching ontológico busca eh, una transformación de ese observador, que tú te conviertas en un observador más consciente, más eficiente, que sí, sea tu observador vea más allá de las gafas que están como nublando tu visión y que veas una posibilidad más amplia para que puedas tener mejores resultados. Y lo lindo del coaching es que aplica para cualquier área de tu vida. Si sí, tienes problemas de relaciones con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, si quieres mejorar tus finanzas, si quieres mejorar tu salud física, si quieres mejorar tu parte profesional, aplica para todo porque es que todo lo que nos sucede tiene que ver con cómo interpretamos la vida y cómo nos hablamos y cómo le hablamos al mundo. así es. Es que, bueno, definitivamente, como somos seres tan mecánicos, ¿no? Todo el tiempo bastante mecanizados, muchas veces las personas, lo que yo me doy cuenta para cambiar conductas y cambiar una cantidad de hábitos en los pacientes es muy difícil, precisamente por eso, porque las personas todo el tiempo están considerando es que yo soy así, es que yo hago esto, es que, o sea, tienen una identificación con sus propias formas de hacer las cosas y consideran siempre que hacen las cosas, pues, adecuadamente. Las personas son muy poco objetivas consigo mismas. O sea, no hay nadie menos objetivo con uno mismo que uno. Uh -huh. Entonces, los que nos damos cuenta muchas veces de esas actitudes, de esas formas de actuar de las personas, yo por lo menos lo hago con bastante frecuencia con mis pacientes cuando me llegan a consulta. Ya empiezo a observar cómo ellos saludan, cómo hablan, cómo miran, cómo expresan sus emociones, entonces uno ya va viendo como el perfil de la persona, ¿sí? Ya va entendiendo, pero a veces mira que mostrarle a la persona como esas cosas que no son muy agradables de la personalidad que uno tiene por toda la formación de creencias y todo eso que tú dices, es difícil porque es muy duro verse uno mismo y ver cosas desagradables en uno mismo, ver esa parte que no es muy bonita, ¿sí? Entonces, obviamente, siempre tratamos como de tapar como esas cosas que no son muy agradables y ahí es donde pues cuesta un poquito ese trabajo, pero lo que tú dices es bien importante, de verdad es como aprender a mostrarles
que hay otras formas de hacer las cosas en la vida, que hay personas que las hacen diferente y las pueden hacer hasta mejor que tú, que no necesariamente la forma en que tú haces alguna actividad es la mejor, pero las personas muchas veces se quedan en esa mecanicidad y no pueden salir de ahí. Entonces, es difícil ese proceso, es algo como muy parecido a la programación neurolingüística, pero yo pienso que lo tuyo va mucho más allá, es más profundo, ¿no? Sí, sí, la verdad es un proceso bien lindo y digamos que yo he venido integrando diferentes herramientas, ¿no? Como pues al inicio en la presentación vieron que yo también soy profesora de yoga y de meditación y de mindfulness y he visto una coherencia maravillosa entre entre estas tradiciones orientales y el coaching ontológico, que es algo de aquí, de Occidente, porque básicamente todo está en la conciencia que le ponemos a la vida. Este tipo de prácticas como el mindfulness, la meditación, el yoga, nos invitan a la conciencia, a conectarnos con el cuerpo, a conectarnos, como decías tú, con las emociones, a conectarnos con mis pensamientos, con lo que siento en el cuerpo, ¿no? Con cómo se manifiestan, por ejemplo, las emociones en mi cuerpo. Y entonces cuando yo logro aumentar mi nivel de conciencia, cuando logro ser más consciente y darme cuenta de lo que me está sucediendo, de lo que estoy haciendo, volver consciente lo inconsciente o como se llama también en la psicología positiva o en la psicología de Jung, por ejemplo, es ponerle luz a la sombra, ¿no? Darle luz a esa sombra que todos tenemos. Todos tenemos una parte oscura, se le llama ego, en algunas tradiciones se le llama sombra en la psicología, y es básicamente, pues, claro, la parte negativa que todos tenemos, porque todos tenemos heridas, todos tenemos dolores que se han venido procesando e integrando en nuestra vida como mecanismos de defensa, mecanismos de adaptación, que al final se convierten en pasiones, defectos, ego, sombra, como lo queramos llamar, la envidia, la Llamémoslo vanidad, así. el orgullo, la pereza, la lujuria, hasta desde el punto de vista cristiano, pues está reflejado en los pecados capitales, pero básicamente son las pasiones o los vicios que todos tenemos como seres humanos. Entonces, cuando yo hago conciencia, cuando le pongo luz a ese lugar de oscuridad que hay en mí, que como tú decías es difícil, no es tan fácil porque es doloroso, Sí. porque es doloroso y da miedo, es como bajar a una cueva oscura. ¿Quién quiere bajar a una cueva oscura donde no sabes con qué te vas a encontrar, si vas a poder respirar bien, si vas a poder salir? Entonces es un proceso que requiere hasta cierto punto, creo yo, coraje y tener la determinación de querer cambiar, de decir, estoy harto, ya estoy saturado de esta vaina, de tanto sufrir, de estar tan limitada, de siempre atraer las mismas parejas, de siempre atraer los mismos jefes, de siempre atraer las mismas situaciones dolorosas. Cuando llegamos a ese punto de saturación, entonces como que pues ya nos enfrentamos a o sigo sufriendo o hago algo con mi vida, hago algo diferente porque no puedo seguir así. Y ahí es cuando viene ese punto de inflexión de ir hacia adentro y empezar a indagar y a escarbar y a pelar ¿cómo se llama? Las capas de la cebolla y ir a esa oscuridad para poderle dar luz. Si no voy a la oscuridad primero, no voy a poderle dar luz y dar luz es básicamente ser consciente, hacer conciencia de esas reacciones inconscientes, de esos patrones automáticos, de esas creencias que me están limitando en mis relaciones, en mi trabajo, en la relación con el dinero. Y entonces ya cuando yo soy consciente, pues puedo empezar un proceso de cambiar mis patrones. Y eso, como tú decías, no es fácil, porque es cambiar los hábitos, así como cambiar un hábito alimenticio, dejar el azúcar, por ejemplo, no es tan fácil. Tampoco es tan fácil cambiar un hábito mental, ¿sí? Si yo llevo 20 años repitiéndome que soy una mujer que no merece ser feliz, que soy menos que, no sé, que mi vecina que tiene más dinero, pues cambiar esos hábitos mentales toma tiempo. Es un proceso, es lo mismo que ir al gimnasio y entrenar varios meses para conseguir el cuerpo fuerte que quieres o varios meses para aprender un instrumento nuevo. Es un proceso que requiere semanas y meses. Entonces, pues también hay que tener como la determinación y el propósito de querer hacer y poder empezar a transformar esos hábitos mentales y alimentar otro tipo de pensamientos, alimentar otro tipo
sí, de pensamientos y también de qué alimentos estoy recibiendo, porque fíjate que no solamente es lo que yo pienso, sino es lo que recibo de mi entorno. Entonces, ¿qué estás? Y los invito a los que nos están escuchando que se cuestionen y reflexionen qué tipo de alimentos estoy recibiendo, porque el alimento físico, o sea, la comida, no es el único alimento que recibimos. Recibimos alimentación a través del aire, del oxígeno, y por ahí tenemos ya, y lo hablamos en nuestro webinar anterior, ¿no, Richie? De si Sí, respiramos mal, la mayor parte del tiempo respiramos mal por la boca, respiración cortica, superficial, pectoral, ahí ya estamos mal alimentados, porque estamos respirando mal. Y la respiración inadecuada, deficiente, tiene un efecto en el cerebro. Está demostradísimo que la respiración está relacionada con los centros de regulación emocional del cerebro. Entonces, si yo no respiro bien, ahí ya mis emociones están desequilibradas. Y si fuera de todo, estoy todo el tiempo viendo noticias, novelas, cosas que, pues, que no me aportan nada, sino programas tontos, no sé, cosas que lo que hacen es como desconectarme, aislarme, ¿no? Como, ¿cómo decirlo? Sí, como que no le aportan nada a mi ser, sino que están es llenándome de más basura. Eso también tiene que ver totalmente con esos hábitos mentales que tengo, ¿sí? Entonces es muy importante revisar todos estos aspectos para que empecemos a cambiar esos hábitos y empecemos a alimentar nuestra mente y nuestras emociones y nuestro cuerpo de una manera que sea coherente con esa persona en la que me quiero convertir. Si me quiero convertir en una persona saludable, en una persona con un cuerpo fuerte, saludable, atlético, que tenga un buen sistema inmune, por decir algo, pues tengo que actuar en coherencia. Tengo que actuar como actúa una persona que se cuida, que medita, que hace ejercicio, que sale a tomar el sol, que sale a tener contacto con la naturaleza. Entonces son varias cositas que pues es importante que las vayamos teniendo en cuenta para esos procesos. oye, entonces aquí se trabaja mucho el sentido de la autoobservación, o sea, volverse otra vez un observador de sí mismo, porque las personas viven es mirando afuera, o sea, siempre es afuera, afuera, mirando al otro, juzgando lo que sale en televisión, lo que dicen en las noticias, juzgando aquí y allá, pero, pero nunca se están observando, o sea, está ese diálogo interno y esas cosas, y somos tan inconscientes de esos que muchas veces no nos damos cuenta que vivimos en un estrés constante, porque el estrés más grave es el que precisamente no se percibe, ¿no? Para muchos de los que están ahorita conectados y que lo hemos hablado aquí muchas veces, ese es el estrés más nocivo. El estrés constante de esa rumiadera, de esa preocupación, de ese tratarme mal todo el tiempo. Y aquí es volver como a autoobservarse, a conocerse. Es que el autoconocimiento yo creo que es lo más importante. Las personas creen muchas veces conocer a los demás, ¿no? Dicen, es que yo conozco a tal persona y sí, es una persona muy amable, y esto y lo otro los describen, pero resulta que muchas veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos y ya creemos que conocemos al otro. Lo que estamos conociendo es una parte muy superficial del otro, que es su parte pública, su parte social, que es lo que muchas veces las personas creen que conocen del otro, pero no conocen su mundo interior porque ni siquiera muchas veces nosotros conocemos ese mundo interior. Y yo creo que esto es una terapia que prácticamente nos ayudaría bastante con muchos pacientes a cambiar una cantidad de hábitos, de pensamientos, de conductas y de cosas que se vuelven tan repetitivas porque los seres humanos nos volvemos bastante mecánicos y por eso vivimos como tan inconscientes, ¿no? No nos damos cuenta de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, pues veo que esta transformación viene desde el pensamiento y termina en la parte del lenguaje, o cómo es ese proceso, cómo es, por ejemplo, una sesión de coach ontológico cuando tú te llega un paciente de primera vez y consulta por X o Y razón, como tú lo decías, cualquier motivo de consulta, en este caso laboral, de pareja, de querer hacer cambios de hábitos, ¿cómo lo abordas? Primero, ¿qué escuchas? ¿Lo escuchas o le haces una historia de vida a ese paciente? Esta es una muy buena pregunta, porque sí, digamos que hay un par de puntos ahí importantes. Cuando una persona llega a una sesión de coaching conmigo, digamos que el coaching se basa en hacer preguntas. El coaching, un coach no te va a decir qué tienes que hacer, un coach no te va a dar consejos, un coach no te va a resolver la vida, por supuesto. Un coach es una persona que acompaña,
te acompaña en el proceso. Es como que tú llegas a mi sesión de coaching y yo te llevo de la mano y juntos vamos explorando posibilidades para que tú abras ese espectro de posibilidades. Entonces es una conversación básicamente basada en las preguntas. El coaching se basa por lo general en hacer preguntas. La idea es que sean preguntas pues muy, digamos, poderosas, si se le pudiera llamar así, preguntas detonantes, preguntas que detonan en la persona, en el coachee, a la persona que recibe coaching se le llama coachee. Entonces, estas preguntas buscan que el coachee abra también, como tú decías, esa capacidad de autoobservarse, esa capacidad de reflexionar y diga, "Ah, oiga, sí, es que como que usted tiene razón", o me hace caer en la cuenta de, me hace caer en la cuenta de que yo estoy haciendo esto con mi pareja, es que yo estoy actuando así, es que yo estoy diciendo esto, es que yo llevo varios años con este trauma que no lo he perdonado todavía, esta herida o esta ofensa que me hicieron hace 10 años. Entonces, básicamente la idea es que sea una conversación muy fluida, que se vuelva casi como una danza entre el coach y el coachee, en el cual yo como coach escucho. Aquí la escucha es fundamental. Si de pronto algún coach nos está escuchando o alguna persona que haya ido a coaching, entenderá que la base de hacer un buen coaching y la base de un buen coach es escuchar, es la capacidad de escuchar al otro. Porque cuando yo voy como coach a acompañar a una persona, yo tengo que llegar en absoluta transparencia, es decir, sin hacer juicios de la otra persona, sin tratar de adelantarme, sin tratar de anticipar o de adivinar qué es lo que me está queriendo decir. Yo estoy escuchándolo y desde mi interpretación, porque recuerda que todos son interpretaciones, yo tampoco tengo la verdad absoluta como coach, yo simplemente escucho, observo su lenguaje corporal, porque el lenguaje también no solamente es verbal, hay otros tipos de lenguaje, y el lenguaje corporal es supremamente importante en un proceso de coaching. Entonces yo observo si la persona llega así, cerrada, o cómo mueve su cuerpo, cómo se expresa, también eso me da a mí elementos para entender cómo está su campo emocional, su campo mental. Y ya con base en lo que yo voy escuchando de esa persona, entonces vamos viendo, digamos, vamos entendiendo cuáles son esos patrones, esas conductas inconscientes, esas reacciones, esa forma de relacionarse que tiene el coachee. Y ya cuando, digamos que cuando la persona entiende, cuando la persona tiene como ese momento de, como decía, aha moment, ¿no? Como de entender, claro, es que esto es lo que me está pasando a mí o esto es lo que no he podido trascender o superar. Entonces, en ese momento viene ya esa reconstrucción, digamos que ese momento en el que la persona ya empieza a generar nuevas acciones, porque aquí hay algo muy importante para complementar la pregunta, Richie, es que mm, en el coaching hay una premisa que es, somos de acuerdo a cómo actuamos, pero también actuamos de acuerdo a cómo somos. Es decir, hay una relación directa, hay una relación ahí cercana, directa y va en ambas vías entre el ser y la acción, ¿cierto? Entonces, si yo soy, digamos, hablando pues como de esa identidad, si yo soy una persona, no sé, creativa o yo soy una persona disciplinada, soy, desde mi ser, desde esa identidad, pues actúo en coherencia, actúo como una persona disciplinada, tengo mis rutinas, soy muy juiciosa, voy al gimnasio. Y también esa acción de estar yendo al gimnasio todos los días con una rutina está reforzando ese ser, ¿cierto? Esa acción, la acción genera ser. Entonces es ahí donde entra lo más importante en el coaching y es lo que tú decías al inicio, que muchas veces nos quedamos varados y estancados, es que yo soy así, es que a mí me criaron así, a mí mi mamá me enseñó que es que yo tengo que ser prevenida con la gente porque es que uno no puede confiar en nadie porque es que todos los hombres son iguales. Entonces yo me quedo ahí en esa identidad, de acuerdo a esa identidad, acciono y actúo de acuerdo a qué, es que yo desconfío de todo el mundo y tengo que ser prevenida, ¿cierto? Entonces ahí hay una relación entre ser y acción. Yo soy así y actúo de acuerdo a ese ser que soy. Pero cuando entonces yo me voy a la acción, ahí es cuando empieza la magia, ahí es cuando empieza el proceso del coaching a hacer esa transformación y ese cambio. Listo. Entonces, ¿qué pasa? A ti no te está funcionando ser prevenido porque no confías en las personas,
y eso te impide generar vínculos y conexiones emocionales fuertes, te ha impedido tal vez tener una relación de pareja bonita. Entonces, ¿cuál es el ser que quieres construir a partir de este momento? Listo, quiero ser una persona abierta, que pueda compartir con otros sus emociones, que se pueda conectar emocionalmente, que confía en otras personas. Entonces, ¿cómo actuaría o cómo actúa una persona que confía? Entonces, una persona que confía actúa, es abierta, es empática, es amigable, genera espacios de compartir. Listo, entonces, en este momento eres una persona desconfiada y prevenida, pero vas a empezar poco a poco a accionar, a actuar como esa persona confiada o confiable o que confía que te quieres convertir. Y poco a poco, con pequeñas acciones, como sucede siempre con todos los cambios de hábitos y las transformaciones, haciendo pequeñas acciones todos los días, poco a poco, esa persona que era desconfiada, que era prevenida, empieza a actuar como una persona que confía, como una persona abierta, y termina convirtiéndose en qué? En esa persona abierta y que confía y mejorando sus relaciones y conectándose más. ¿Es fácil? ¿Sucede de la noche a la mañana? No. Es un proceso, como cualquier proceso de cambio. Tú como médico lo sabes, Richie, una enfermedad crónica no se cura de la noche a la mañana. Sucede lo mismo con una identidad que llevamos construyendo 20, 30, 40 o 50 años. Es un proceso, pero ya desde que tú das el primer paso, desde que tú haces una acción diferente a las que siempre hacías, desde que tú te lanzas, ya empiezas a cambiar y ya tu cerebro empieza a transformarse. Y la neuroplasticidad es algo maravilloso que nos ha dado la naturaleza y es esa capacidad del cerebro justamente de ser plástico, de ser maleable, de transformarse, ¿no? Hay un neurocientífico español que me encanta la frase de Ramón y Cajal, que fue como el padre de la neurociencia, y él decía, todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. Y eso es coaching ontológico, eso es, puedes convertirte en la persona que quieras ser. Eso depende de ti, depende de qué acciones y qué creencias estés alimentando. Entonces es maravilloso, no tenemos la excusa de decir, es que yo soy así y ya me voy a morir así porque es que ya. Y esto puedes hacerlo a los 20, a los 30, a los 70 años. La neuroplasticidad del cerebro siempre está. De pronto, como en los niños, pero siempre es algo que podemos usar para transformarnos. Precisamente eso era lo que te iba a preguntar, o sea, ese proceso de que las personas a veces, adultos mayores, creen que no pueden cambiar, como dice el dicho este, que dice el loro viejo no aprende a hablar, pero eso es falso. Realmente uno puede aprender en cualquier edad de la vida, si uno se lo propone y si lo quiere. Por eso las personas, pues cuando se vuelven muy repetitivas y muy mecánicas en su personalidad, llegan a edades adultas y se vuelven bastante, ¿cómo te digo? O sea, bastante, esa es una forma, o sea, ya su personalidad está tan rígida que es muy difícil se vuelven un poquito hasta chochos, como dicen, ¿sí? Ya las personas se vuelven irritables, todo lo ven mal, o sea, se han acostumbrado tanto a ser como son, que como los tiempos están cambiando constantemente, no se adaptan muchas veces a esos cambios, ¿no? O sea que se puede trabajar a cualquier edad. Hay personas que uno puede empezar, imagino que desde muy niños, porque también hay problemas de conducta y de relaciones que se ven en los niños en los colegios, en los adolescentes, sobre todo ya cuando empieza esa etapa de cambio, de adolecer, de cambiar. Pero pues obviamente eso se puede trabajar a cualquier edad, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el cerebro siempre, siempre la neuroplasticidad está siempre ahí para que la usemos. Claro, hay casos, obviamente pues hay casos particulares o ya una persona mayor con temas de demencias, de Alzheimer, pues obviamente ya el Sí, cerebro cambia, es pero muy, siempre, 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 obviamente que no, la neuroplasticidad de una persona de 70, 80 años no es la misma a la de un niño de 7 años, obviamente le va a tomar más tiempo a esa persona, le va a tomar un poco más de energía y de esfuerzo, pero siempre podemos cambiar, siempre podemos mejorar, siempre podemos transformarnos porque es que es la esencia de la vida y del ser humano es la transformación. Yo no soy ni tú, Richie, eres la misma persona que eras ayer, ni hace 5 años, ni hace 10 años, y eso desde la biología. Tú como médico lo sabes mejor que yo. Mi cuerpo hoy no es el mismo que tenía hace un mes porque ya mi hígado se ha regenerado, mi piel se ha regenerado, mi intestino, todas las células del cuerpo son diferentes a las que tenía hace unos meses o años. Entonces, fíjate
que lo único permanente en la vida es el cambio. Y si no nos adaptamos a esa transformación, sucede lo que dices tú, nos quedamos ahí anquilosados, nos quedamos Así, estancados y el estancamiento y el anquilosamiento va en contra de la ley natural de la vida, que es evolucionar, que es esa metamorfosis tan, es de la mariposa, que es tan linda esa analogía de salir de la crisálida para convertirse en mariposa. Todo el tiempo estamos en metamorfosis, en transformaciones, y si no estamos fluyendo con esa transformación, ahí es donde viene el sufrimiento y ahí es donde viene pues el estancamiento. así es. Ese tema quiero preguntarte algo de que es bastante común, el tema del lenguaje positivo, ¿no? O sea, que se está volviendo pues tan común que tenemos que hablar siempre en positivo y que nunca hablar en negativo y rechazar todo lo negativo, que es lo que muchas veces muchas personas hacen, pero realmente eso no es útil, eso no es útil en la práctica porque uno ve, o sea, el hecho de que decir, por ejemplo, no, yo no estoy ansioso, yo no estoy triste, yo solo soy felicidad, o sea, la gente piensa que es solo actuar en el lenguaje, pero eso es una acción como muy pobre, muy, o sea, se queda muy en la parte externa, pero tú no estás trabajando nada de tu parte de pensamiento, de tu parte de procesar esos pensamientos y de empezarlos a modificar. Entonces, ¿qué tan bueno es un lenguaje positivo? Pero realmente uno no puede ser positivo todo el tiempo, ¿no? Es una muy buena pregunta, Richie, porque esto se presta mucho a confusiones y a malas interpretaciones y terminamos cayendo en el positivismo tóxico, ¿no? Y justamente eso de, no, es que ya todo es perfecto, yo estoy bien, nada me afecta, yo soy feliz, yo soy luz, yo soy paz, yo soy armonía, pero resulta que por dentro, como decías tú, Sí, está el torbellino de pensamientos y está el mare magnum y está la jaula de, ¿cómo se llama? La jaula de monos, como llaman los budistas a la sí. mente, ¿no? La monkey mind, la mente de mono o la loca de la casa. Entonces esto primero tiene que ser un tema de coherencia y tenemos que saber usar el lenguaje, por supuesto, de una manera asertiva, pero ese lenguaje tiene que ser coherente con mi emoción, con mi cuerpo y con mi pensamiento. De nada sirve que yo esté todo el tiempo repitiendo afirmaciones que se han puesto tan de moda, las afirmaciones positivas, que por supuesto funcionan, que por supuesto ayudan. Si yo me paro frente al espejo y me digo cosas lindas, cambia mi estado emocional y pues voy a sentirme mejor a que si me paro al espejo y digo, uy, no, cómo estoy de fea, tan gorda, tan fea, yo tan desgraciada, yo tan de malas, ¿no? Por supuesto, eso nos pone en un estado emocional totalmente diferente. Pero además de hacer uso del lenguaje verbal, tengo que hacerlo en coherencia primero con mi cuerpo, con mi corporalidad y con mi emoción, con mi pensamiento. Entonces y eso es otro de los fundamentos del coaching ontológico y eso se llama la coherencia estructural, porque somos como una unidad, somos como un triangulito, desde la visión del coaching, somos como un triangulito de emoción, pensamiento o palabra, digamos, o lenguaje, emoción, palabra y cuerpo, ¿sí? Y deben estar los tres en coherencia, deben estar los tres en congruencia, pero si mi mente está en un lugar, si mis emociones están en un lugar, si mi cuerpo está en otro y si mi palabra está en otro lugar, de nada sirve que yo esté todo el tiempo repitiendo afirmaciones o mantras lindos si por dentro estoy carcomiéndome el resentimiento porque no he perdonado a alguien o mi cuerpo no lo cuido, mi cuerpo está intoxicado por mala alimentación porque me la paso comiendo ultraprocesados, alcohol, cigarrillo, azúcar. Entonces ahí no hay coherencia. Entonces el coaching también se basa es busque esa coherencia. ¿Cómo lograr esa coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago? ¿Cómo lo expreso en el cuerpo? Porque es que el cuerpo es la herramienta, es el vehículo, es la base de todo. Del cuerpo sale todo, del cuerpo sale el lenguaje, del cuerpo salen los pensamientos del cerebro. Y el cuerpo expresa también cómo me estoy sintiendo internamente y eso se expresa a través del lenguaje corporal justamente, inclusive de la forma de mi cuerpo, de mis músculos, de mis articulaciones, de mi columna vertebral. Entonces listo, podemos usar el lenguaje positivo, pero sin caer en el positivismo tóxico, primero enfrentándome y haciéndome cargo de mis emociones, ¿sí? Haciéndome cargo de lo que estoy sintiendo. Oiga, hoy me estoy sintiendo enojada. Hoy quiero matar a medio mundo. Hoy estoy que mato a mi marido. Listo. Momento. ¿Qué pasó?
respiro, hago una pausa. ¿Qué me pasó? ¿Qué me detonó? ¿Fue algún comentario que me hizo que me detonó por ahí mi sombra, mi heridita, mi dolorcito? Entonces, ¿cómo proceso ese dolor? Indago, cuestiono qué creencias hay detrás de esa reacción y entonces ahí sí, ¿cierto? Acepto mi emoción porque el positivismo tóxico tiene el problema muchas veces que nos desconecta de nuestras emociones, nos lleva a reprimir lo que estamos sintiendo. O sea, como es malo sentirse mal, es malo estar triste, es malo estar bravo, es malo estar mal, es malo estar deprimido. Y yo quiero como a través de las palabras positivas como cortar a las malas esa tristeza. Eso no funciona. Eso es coartar la biología, es que somos seres emocionales, somos seres lingüísticos y somos seres emocionales. Entonces, primero hay que conectar con la emoción, con lo que el cuerpo está sintiendo y esto es lo que el mindfulness, me encanta el mindfulness porque nos lleva justamente a Te conecta conectar con eso. con esas sensaciones corporales y ya yo puedo entender y entonces desde ahí sí, ok, voy a calmarme, voy a vivir, si tengo que llorar, lloro, si estoy atravesando un duelo, me permito vivirlo, lloro, hago lo que tengo que hacer y luego sí busco cómo ese lenguaje me puede ayudar a sanar o a integrar lo que me está sucediendo, pero desde la coherencia y desde la aceptación y desde el autoconocimiento, desde la autoobservación y desde abrazar, honrar y validar lo que estoy sintiendo como ser humano, porque es que somos seres humanos, no somos robots, entonces tiene que partir. Exactamente, sí, eso que tú dices, muy frecuentemente lo veo. Personas que no tienen una total, se puede decir, bueno, así decíamos, analfabetismo emocional, o sea, no saben conectarse con sus emociones y sobre todo con las emociones, entre comillas, que les han dicho que son negativas, ¿no? La tristeza, la rabia. Entonces son personas que les cuesta terriblemente conectarse con esas emociones y la rechazan total. Entonces lo que tú dices es muy valioso porque la emoción hay que permitirla estar, permitirla sentir, expresarla también, ¿sí? Cuando sea necesario estar tristes, hay que estar tristes, cuando hay que reírse, cuando hay que tener rabia y pues hay que sacarla, pues obviamente sin agredir ni nada, pero hay que hacerlo, ¿sí? Es importante mover esa emoción, pero lo que más frecuentemente vemos es esa ausencia de conexión con las emociones. Y terminan tarde o temprano, son personas que terminan bastante enfermas, muy enfermas, que es lo que yo ya veo precisamente con enfermedades físicas de todo tipo, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, cáncer, bueno, todo tipo de enfermedades, precisamente por una emoción que no se expresó y que no llevó a manifestarse. Ahora otra cosa que yo veo, Carolina, es que las personas tenemos pues muchas veces las palabras se las lleva el viento, ¿no? Todo el mundo promete, dice, no, tal cosa, pero nunca va acompañado de una acción. O sea, Sí. no llevan a la acción la palabra, o sea, porque eso ya es la parte final, ¿no? Del pensamiento, sentimiento, emoción, palabra y acción. Ujú, ¿Qué le recomiendas tú a las personas para cumplir siempre con su palabra, ¿no? Con lo que, o sea, voy a decir algo, pero lo voy a hacer. ujú. Sí, esto es algo súper importante, Richie. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que el 1 de diciembre, el 31 de diciembre, bueno, a partir de enero cambio mis hábitos, voy a dejar el azúcar, voy a empezar a hacer ejercicio o voy a ir a terapia o lo que sea, ¿no? O voy a empezar a ahorrar más dinero y llega el 1 de febrero y ya se han disuelto y desmoronado todas esas, todas esas promesas. Entonces, bueno, aquí hay dos puntos que quisiera tocar. Dentro dentro de la ontología del lenguaje hay digamos, hay dos actos lingüísticos fundamentales en los que se basa gran parte del trabajo del coaching. Estos dos actos lingüísticos o actos del lenguaje son las afirmaciones y las declaraciones y son supremamente importantes porque están totalmente relacionadas con el mundo en el que yo estoy viviendo. Por un lado, las afirmaciones son movimientos lingüísticos que vienen después de algo que ya sucedió, de algo que ya es un hecho, de algo que ya pasó, de algo que ya se dio en el mundo. Es decir, se crea algo, sucede algo y luego yo lo afirmo, por decir algo. Ayer llovió, ¿cierto? Tú no me puedes negar que ayer llovió porque pues es que millones de, digamos, en Bogotá, si hubiera llovido ayer en Bogotá, millones de personas se mojaron, vieron la lluvia, los organismos meteorológicos
pueden afirmar que efectivamente llovió. Entonces, una afirmación es como basada en un hecho, algo que tiene que ver con el consenso cultural, con el consenso social. Entonces yo digo, listo, llovió ayer, nadie me lo puede refutar porque llovió. Y luego están las declaraciones, y es aquí donde viene lo lindo de este proceso de transformación del coaching. Una declaración es un acto lingüístico que cambia el mundo, que genera algo nuevo, porque algo importante del lenguaje, que creo que se me había pasado a decirlo, es que el lenguaje es generativo. El lenguaje genera realidades. El lenguaje crea una realidad. Cuando tú me dijiste, Caro, ¿te gustaría que hagamos un directo juntos? Y yo te dije, claro, Richard, hagámoslo. Eso fue un acto lingüístico y cambió el mundo. Cambió tu mundo y cambió el mío. Si no hubiéramos tenido esa conversación, no estaríamos acá. Entonces, fíjate lo poderoso del lenguaje y cómo el lenguaje genera una realidad, cambia la realidad. Entonces, una declaración, a diferencia de la afirmación que viene de algo que ya sucedió, de que ya el mundo está como está y yo afirmo que el mundo está así, la declaración va en vía contraria. Con la declaración yo cambio el mundo. Esa declaración genera una nueva realidad, cambia la realidad. Entonces, cuando yo declaro el 31 de diciembre, cuando me como la uva número 12, yo estoy haciendo una declaración cuando digo, a partir del 15 de enero voy a ir al gimnasio. Entonces, claro, la simple frase no va a cambiar el mundo, tiene que ir, como tú decías, acompañado de acción. Lenguaje, declaración y acción. Entonces, ¿cómo llego a la acción? Ahí el punto clave. Primero, es muy importante cuando tenemos, cuando tenemos una necesidad de cambiar algo, porque tenemos problemas de salud, porque tengo que dejar el azúcar o porque tengo que trabajar la ira porque me está generando problemas en el trabajo. Primero tengo que establecer un propósito muy contundente, un propósito, un sentido, una intención que haga que esa declaración tenga toda la fuerza necesaria para poderse llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, yo necesito cambiar algún, bueno, puedo traer a colación una historia que le oí creo que a un mentor de un señor que era fumador y todo el mundo le decía, oiga, los amigos le decían siempre, oiga, deje de fumar, que se está enfermando, va a terminar con cáncer de pulmón y el tipo seguía fumando, ¿no? Como lo vemos muy usual, de manera muy usual. Y de repente un día el tipo llegó donde los amigos y ya no fumaba. Entonces, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de fumar? ¿Qué hizo? ¿No? Todos sorprendidos y el tipo les dijo, no, pues imagínense que llegó a mi casa mi hija a contarme que está embarazada y yo quiero disfrutar de mi nieto, quiero poder compartir con él, quiero estar bien y dejé de fumar por mi nieto. Entonces, fíjate, el Señor tuvo un propósito que era más grande, más poderoso que la adicción al tabaco. Entonces, siempre que queramos hacer un cambio grande, profundo, una transformación de esas que uno dice, es que esto me va a cambiar la vida, tenemos que tener como esa tabla de salvación o ese anclaje, es un propósito, un para qué. ¿Para qué yo quiero dejar el azúcar? ¿Es solamente porque me lo dijo el doctor? Pero internamente yo no estoy convencida, yo no creo que me haga daño, yo estoy bien comiendo azúcar, pues mira, el doctor me puede decir, me puede mostrar mis exámenes con casi un coma diabético, pero si yo no estoy convencida, no lo voy a hacer. Pero si yo tengo el propósito, oiga, es que quiero estar bien para mis hijos, es que quiero estar bien porque me voy a casar el año entrante y quiero estar bien de salud y quiero disfrutar de mi luna de miel, eso ya me va a dar una fuerza adicional para poder llevar a cabo esa acción. Entonces es muy importante ese propósito que nos permita tener como esa coherencia en la acción. Y otro punto muy importante acá que quería tocar rápidamente, Richie, es que cada vez que yo incumplo una declaración, hay una cosa, como un factor o bueno, una cosita muy importante que se rompe en mí cuando incumplo las declaraciones que hago conmigo misma, ¿no? Cuando yo digo es que voy a empezar a leer todos los días. Y si yo no empiezo a leer todos los días, estoy incumpliéndome a mí misma, ¿sí? Estoy traicionándome, eso es de alguna manera una traición. Y ahí, ¿qué pasa? Que se rompe mi confianza. Porque, ¿qué pasa, Richard?
si hay una persona que llega y te queda mal varias veces, ¿cierto? Si yo te digo, Richard, veámonos para hacer el live y no llego, ven, mañana, y tampoco llego mañana, no, intentémoslo la semana entrante y tampoco llego la semana entrante, pues ya la cuarta tú dices, no, esta señora es una mentirosa, o sea, ella nunca cumple y se acaba la confianza y dejas de proponerme cualquier tipo Es, de alianza o de lo que sea. Entonces, cuando yo hago una declaración, así no la verbalice, así sea mental, igual es lingüista, igual es lenguaje. Acordémonos que el lenguaje está no solamente en lo verbal, sino también en mis pensamientos. Cuando yo me digo a mí misma, voy a empezar a ir al gimnasio a partir de la semana entrante y no lo hago, estoy acabando con mi autoconfianza. Estoy enviándome a mí misma el mensaje de es que pues yo no importo, lo que yo digo no importa, mi palabra no vale, mi palabra es basura, ¿sí? O sea, mis declaraciones no importan. Y eso, Richard, es un agravante, es un factor que acaba con nuestra autoestima, que acaba con nuestra autoconfianza. Ahí no hay poder humano que haga que esa persona se transforme. Porque uno de los elementos fundamentales para los procesos de transformación es la autoconfianza, es el amor propio, es decir, yo valgo, yo merezco estar mejor, merezco ser feliz, merezco ser mejor, merezco eso es estar lo en que, condiciones. sí, mira, yo lo veo también pues, bastante en mi consulta cuando las personas van buscando, bueno, hay personas que buscan, cuando se ven ya en una situación de salud pues muy compleja, pues buscan ayuda, Uh -huh. pero me doy cuenta muchas veces que les cuesta mucho ayudarse a sí mismas, o sea, dedicarse a sí mismos a cuidarse, pero son muy buenos para cuidar a los demás. Entonces llega la persona a la consulta para ella, pero termina haciéndote consultas de la familia, del hijo, de aquí y de allá, y se enfoca más en el otro que en ella misma, abandona su proceso y prefiere dejarle todo, por ejemplo, a su familiar, a su ser querido, porque para ella es más importante que el otro esté bien que ella misma. O sea, ahí es donde uno se da cuenta del amor propio, de verdad, la carencia afectiva que tenemos con nosotros mismos, porque resulta que nosotros tenemos que empezar primero por nosotros, no por los demás. O sea, si yo no estoy bien, ¿cómo puedo darle a otro, ayudar a otro, si yo realmente no me siento bien? Que eso es lo que vemos. O sea, tenemos que empezar, y eso no es egoísmo, ¿no? Eso es empezar por ti mismo. Y cuando tú lo haces contigo, pues sí puedes dar apoyo a los demás, ¿sí? Apoyarles en su proceso. Pero resulta que si tú no empiezas contigo, ese esfuerzo que estás haciendo por el otro realmente nunca va a funcionar y no va a dar frutos, ¿no? Totalmente, totalmente, y eso es un hecho y es interesante lo que traes porque claro, nosotros nos criaron en ese paradigma de es egoísta pensar en ti, Sí, ponte siempre de último y eso sucede mucho, sucedía mucho con las mujeres y con las mamás, ¿no? Entonces tú como mamá te sacrificas, dejas las sobras para ti, te sirves de último, comes frío con tal de que los demás coman caliente y tú, perdón la expresión, te jodiste, ¿no? O sea, como sí, y luego párate a lavar la loza, ¿cierto? Deja a los demás en la mesa y párate a lavar la loza y olvídate y no puedes tener tiempo para ti porque es que es malo, o sea, eres una mala madre si te vas de pronto una tarde a tomarte un café con tus amigas, no como así, tienes que estar allá con tus hijos. Eres mala madre si estás dedicada al trabajo porque tienes que, y bueno, y muchas otras cosas, lo que tú decías, aplica para las mamás y aplica para todo el mundo. Si yo no estoy bien, si yo no estoy cultivando ese amor propio, esa autoestima, ese autoconcepto, ese autocuidado, pues por más que quiera, no voy a poder estar bien para mis hijos, ni para mi pareja, ni para mi empresa, porque voy a estar vacía por dentro. Y por eso tantos casos de depresión y tantos casos de ansiedad, porque muchas veces estamos viendo hacia afuera, queriendo quedar bien con todo el mundo, queriendo complacer a todo el mundo, pero interiormente nos quedamos mal a nosotros. ¿Cierto? Somos más sí, empáticos, somos más generosos, somos más compasivos a veces con el otro que conmigo mismo. Y para mí dejo las obras, es que yo, es que claro, es que yo no merezco, es que yo no puedo, es que yo soy tal, es que yo soy bruta, es que a mí me pasa lo mismo, es que no. Y nos quedamos ahí patinando siempre en ese mismo, como sí. en ese mismo círculo vicioso. Entonces, el amor propio es la clave para hacer un proceso de transformación y muchas veces yo también lo veo en las personas que acompaño, es que es tan usual, es tan común que no nos queremos, no nos amamos, no nos han enseñado a amarnos, no nos han enseñado a darnos el lugar que merecemos.
Así es, estaba yo buscando una cosa que había publicado hace unos días atrás, unas semanas atrás, y bueno, se me perdió, que ese es el síndrome del Salvador, ¿no? De que las personas precisamente viven salvando, tratando de buscarle solucionar los problemas a los demás. Y viven toda su vida en ese proceso y muchas veces cuando ven que, o sea, se han vuelto las personas que le solucionan los problemas a todos, pero nadie se preocupa por los problemas de esa persona. Empieza a sentir una cantidad de carencias, rabia, porque no recibe lo que ha dado y se ha dedicado a dar y a dar y a dar. Y bueno, eso es desgastante y terminan más enfermos que cualquier otra persona. Precisamente esas personas que viven sacrificándose y precisamente no tienen como ese amor propio que tú dices. Pero bueno, ya vamos a terminar, pues ya terminando esta charla esta noche. Y quisiera ponerte una preguntita que me pareció interesante acá y que es importante que aclaremos para toda la audiencia, pues ya para ir cerrando esta charla esta noche. Me parece buena pregunta, Carolina. Dice, ¿cómo hacer para que un coach no entre a ser intrusismo profesional en la psicología y en la medicina? ¿Sí? ¿Qué tan profundos son las terapias de coaching comparadas con la psicoterapia? En esto, pues quiero, antes de que tú nos des como tu respuesta, Carolina, aquí no estamos diciendo que el coach va a reemplazar al médico ni va a reemplazar al psicólogo en una terapia que ustedes estén, no, para nada. El coach va a ser un complemento que muchas veces va a apoyar como ese proceso, que de pronto algunos no podemos de pronto desde la parte médica o de la psicoterapia. Pero bueno, quisiera que tú nos dieras como una respuesta a esta pregunta que me parece interesante. Sí, es una maravillosa pregunta y qué bueno que la hizo Carolina, creo. Maravilloso porque Sí. es algo que se presta para confusiones y malas interpretaciones. De hecho, hasta yo he oído a psicólogos pues criticando a los coaches porque seguramente pues habrá coaches que digamos que se, se meten en el campo de la psicoterapia y definitivamente, como yo les decía al inicio, el coaching no es terapia. El coaching no es psicoterapia, no es psicoanálisis, no somos psicólogos, no vamos a hacer terapia. El coaching es un acompañamiento y es un complemento para el psicólogo, es un complemento para el psiquiatra, es un complemento para el médico, como tú lo decías, porque es simplemente una persona que te acompaña en esas recomendaciones o en ese proceso terapéutico que haces con tu médico o con tu psicólogo. El coaching te ayuda a reforzar eso que estás haciendo en la psicoterapia. Si te diste cuenta en la psicoterapia que tienes tal cosa o que tienes que mejorar o que necesitas trabajar tal conducta, el coach te ayuda justamente a través de ese proceso de trabajar con el lenguaje, de trabajar la acción consciente, de generar esa conexión con tu cuerpo, con tus emociones, te ayuda a complementar lo que estás haciendo en terapia. De hecho, yo muchas veces también con mis coaches les digo, mira, hay cosas que se salen aquí de mi espectro de formación, de consulta con un psiquiatra, consulta con un terapeuta. Muchos están al tiempo haciendo tratamiento psiquiátrico con medicamentos y eso no tiene ninguna contraindicación y no tiene ninguna, o sea, no hay, digamos, no hay como pisarse las mangueras cuando se hace el coaching, obviamente de manera sensata, profesional y ética, ¿no? Eso es un tema ético. Porque Yes. yo quiero decirle, voy a hacerte terapia y vamos a ir a no sé qué y hacer, ¿no? Eso, por supuesto, que se sale de las manos de un coach. Un coach es alguien que te acompaña en el proceso, te da la mano Yes. y complementa lo que estás haciendo con tu terapeuta. Bueno, sí, perfecto. Aclarar esto es importante. Pues, obviamente, lo que yo les decía es importante a veces ese trabajo se puede decir de pronto con varias personas que estén apoyando el proceso, porque a veces no es tan fácil que una persona logre hacer cambios en su conducta, en sus hábitos, y solo pues con algunas recomendaciones, sino que haya como un acompañamiento, ¿no? Una motivación que también la puede dar una persona que trabaje este tipo de coach, que es muy centrado pues en, como dijo Carolina, en todo el cambio ese de conductas, prácticamente, que es lo que queremos nosotros lograr pues para que podamos también tener resultados en la salud, no solo física y mental, ¿no? Entonces ya para cerrar, pues agradecerte, Carolina, de verdad, por estar con nosotros esta noche, pedirles disculpas a las personas que se conectaron a tiempo, pues que tuvimos nuestros problemitas hoy de técnicos, pero bueno, lo importante es estar aquí esta noche, como siempre, comprometidos con ustedes.
Recuerden que si les gustó el tema, regálenos un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que les lleguen toda la información de nuestras próximas charlas. Si les gustó algo de estos temas o temas nuevos, también pueden dejarlos ahí en la bandeja de comentarios. Y bueno, ya para cerrar, Carolina, cuéntanos dónde podemos encontrarte, tus redes sociales, si nos puedes dejar también tu teléfono, yo lo puedo ir anotando acá en el chat de Facebook. Ah, perfecto, Richie, gracias. Claro que sí. Sí, yo estoy en Instagram como cerebral con S, cerebral.sabervivir. Tengo mi canal de YouTube que lo estoy apenas también como empezando a mover. Estoy como cerebral con S también, es un juego de palabras, no es por mala ortografía. Cerebral by Caro. Y estoy en LinkedIn también, también me muevo por LinkedIn como Carolina Olarte Rodríguez y pues mi teléfono es 310-316-7099. Me pueden contactar por WhatsApp con todo el gusto, pues ahí estoy para acompañarlos y apoyarlos en lo que necesiten. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron esta noche, que estuvieron acompañándonos. Ya saben, bueno, ahí quedan los contactos de Carolina, las personas que quieran contactarse con ella, hacer un proceso de coach, que me parece que es una muy buena opción para muchas personas que a veces se quedan en algo patinando y que no han podido salir en sus relaciones, en su trabajo, en su salud. Bueno, ya todas las indicaciones que dimos esta noche. Y bueno, un abrazo para todos, que descansen y nos vemos nuevamente en 15 días con otro tema muy especial. Buena noche para todos. Richie, por invitarme. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos. Feliz noche. Gracias, Caro. Buenas Gracias. noches. Bye bye. Gracias.